bien, ahora vamos a hablar de lo que son ecuación diferencial y ecuación de diferencias. Esta es otra forma de caracterizar los sistemas. Finalmente, digamos, esto es posiblemente con lo que más han interactuado, puesto que en el curso de cálculo con aplicaciones ustedes aprenden a resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ahora aprenderemos un poco de ecuación de diferencias. Pero también sirve para caracterizar los sistemas, porque obviamente nosotros obtenemos el modelo del sistema aplicando los diferentes principios físicos que se pueden cumplir en un sistema. Por ejemplo, si tenemos un circuito, sabemos que se cumple la ley de Ohm en un elemento conocido como resistencia. Y tenemos que el voltaje en la resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. Mientras que en el condensador y en la bobina más bien se presentan relaciones diferenciales, de tal forma que el modelar ya un sistema compuesto de resistencias, condensadores y bobinas en la parte eléctrica, digamos, ya resulta pues una ecuación diferencial. Y si lo llevamos al mundo discreto, eso resulta en una ecuación de diferencias. Entonces, en general nosotros vamos a tener pues que los sistemas continuos se van a representar mediante la ecuación que se observa en esta parte, donde se puede ver claramente que la ecuación diferencial relaciona la salida con la entrada. Mejor dicho, se relaciona una sumatoria de las derivadas de la salida con una sumatoria de las derivadas de la entrada. Acá podemos ver que la derivada más alta de la salida está n, y en el caso de la entrada tenemos que la derivada de orden más alto es m. Entonces acá tenemos n y acá tenemos pues m, ¿no? En el caso discreto más bien se relacionan entre las diferencias. Y podemos ver acá las versiones atrasadas de la señal de entrada como de salida. Acá podemos ver de nuevo que el orden más alto en la salida es n y en la entrada es m. Es necesario posiblemente recordar que en ambos casos tenemos pues un sistema, ¿no?, al que le estamos aplicando x de t como entrada y la salida acá es y de t en el caso continuo. En el caso discreto obviamente debemos tener un x de n y como salida obtener un y sub n. Entonces estas son pues tanto la ecuación diferencial como la ecuación de diferencia. Usualmente no n es mayor o igual que m, entonces el orden es descrito solo por n que es en el caso del sistema continuo básicamente la derivada de orden más alto, y de alguna forma ese es el orden del sistema. Sistemas de primer orden, pues las salidas estarán derivadas de primer orden. Si es de segundo orden, existirá una segunda derivada de la salida, o en el caso de los sistemas discretos, una segunda diferente. Acá también es importante notar, por ejemplo, en lo que se comentaba al principio, ¿no? Si tenemos un sistema RLC, podemos fácilmente, tomando como entrada el voltaje aplicado a este sistema, a este circuito en serie, y tomando como salida la corriente, que es una forma más sencilla de evaluar, podemos obtener realmente esta ecuación diferencial que caracteriza el sistema para las condiciones establecidas, para la entrada establecida y para la salida establecida, porque podríamos también construir otro modelo, y se le invita a los estudiantes a realizarlo, donde la salida pueda ser el voltaje en el condensador. Entonces habría que hacer un poco más de elaboración para realmente poder llegar a una sola ecuación diferencial en la forma descrita acá, que realmente caracteriza al sistema, ¿no? Por ejemplo, en esta ecuación diferencial podemos ver que el orden es de segundo orden, puesto que la derivada más alta de la salida está en segundo grado. Entonces este es un sistema de segundo orden. Y en general se va a observar que n es mayor o igual que m, o sea 2 es mayor o igual que 1, que es el caso de la entrada, donde m es igual a 1. Ahora, en los sistemas discretos, por ejemplo, tenemos una ecuación que relaciona la entrada con la salida. En este caso, podemos observar que la diferencia, digamos, más alta es justamente la de segundo grado, mientras que en la entrada tenemos solamente una diferencia de primer grado, ¿no? Esta es una ecuación de diferencias que relaciona en cierto sistema discreto la salida con la entrada. En forma recursiva, básicamente se refiere de qué manera pues calculo ahora y a la salida. Entonces, si nuestro objetivo es obtener y sub n, si nosotros colocamos aquí y sub n a un solo lado y obviamente despejamos, mejor dicho, y sub n, obtendríamos la ecuación que mostramos acá, donde se puede observar la manera de calcular la salida y sub n. Aquí es importante mostrar que
cuando nosotros aplicamos en realidad esto, tendríamos que resolver, ¿no? Y su n es igual, para el ejemplo de la ecuación de acá, escribimos pues de manera recursiva o despejando y su n y obtenemos esta expresión donde empezamos a evaluar pues el y sub n para diferentes instantes de n. Por ejemplo, en y0, si reemplazamos obviamente cuando n es igual a 0, obtendríamos esta ecuación donde se hace necesario contar con los valores de y-1 y y-2, porque de otra forma no se podría calcular. Si proseguimos con nuestro cálculo, por eso se llama básicamente un procedimiento recursivo, podemos calcular y sub 1, donde ya utilizamos el valor de y sub 0 encontrado anteriormente, y aún requerimos de y de menos 1, y así sucesivamente podemos seguir resolviendo el sistema para que finalmente obtengamos pues la salida en general, ¿no? Entonces aquí tenemos por ejemplo hasta y sub 2 y en general no es necesario contar con estos valores iniciales. Esto es importante, ¿no? En algunos problemas no nos los proporcionan, lo podemos asumir igual a 0. Si lo proporcionan simplemente los colocaremos o como se vio en los otros videos se hace crecer de alguna forma la señal agregándole estos valores anteriores para que la fórmula o el algoritmo lo resuelva cierta porción de señal, cierta ventana de señal de forma bastante eficiente.